este pasaje con mucha facilidad lo podemos reducir a un pasaje en el que Jesús fue cuestionado acerca de si es lícito o no pagar impuestos, o un pasaje en el que Jesús fue cuestionado acerca de la resurrección de entre los muertos. Cuando nosotros pensamos en este pasaje, de hecho, con mucha facilidad, si nosotros caemos en ver este pasaje como un pasaje que se trata acerca de los impuestos, acerca de si es bíblico o no pagar impuestos, lo que nosotros podemos ver es que cuando lo vemos de esa manera, hemos sacado algunas enseñanzas, pero al mismo tiempo, con esa facilidad podemos perder de vista el punto de lo que Mateo está tratando de comunicar. Es decir, no estoy diciendo que este pasaje no hable acerca de nuestros deberes civiles o de nuestros deberes delante del gobierno el día de hoy. Lo que estoy diciendo es que cuando el texto o cuando Mateo nos presenta al Señor Jesucristo siendo cuestionado por los escribas, por los fariseos, por los saduceos, más que querer mostrarnos a Jesús como alguien que nos enseña cierta moralidad o alguien que nos enseña ciertas reglas de cómo vivir en este mundo, Mateo presenta estos cuestionamientos al Señor Jesucristo como un tipo de examen al Señor para que nosotros sepamos qué tipo de Salvador tenemos nosotros. Es decir, algo que se puede perder fácilmente de este pasaje es ver que la razón por la que en 3 ocasiones Jesús va a ser cuestionado, 2 veces veremos hoy y 1 vez veremos la semana que entra, algo que se puede perder es perder el hecho que estos fariseos están cuestionando a Jesús para hacerlo caer, y sin darse cuenta están en su cuestionamiento a Jesús. Dios está utilizando ese cuestionamiento para presentar a Jesús como el único que puede salvar. Una vez más, los fariseos están cuestionando a Jesús porque lo quieren hacer caer. Dios está utilizando este cuestionamiento para demostrar que Jesús no pudo caer. Y hermano, eso no es coincidencia. Lo que el texto nos quiere mostrar no es tanto el tipo de impuestos que debemos pagar, sino el tipo de Salvador que fue a pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Si yo quiero que algo se lleve usted de este pasaje, hermano, si es que va a haber muchas aplicaciones, si es que va a haber muchas maneras de aplicar este pasaje, pero si una cosa usted se pudiese llevar de este pasaje o de este sermón, es que usted vea este texto no solamente como un texto que nos da instrucción, sino como un texto que nos da seguridad. Hay mucho que podríamos decir del contexto de este pasaje. Por un lado, el hecho que Jesús muestre este pasaje o este acercamiento de los fariseos como una tentación, más adelante les dice, ¿por qué me tentáis? Es porque Jesús quiere que nosotros veamos este pasaje como un intento de Satanás de hacerlo caer antes de ir a la cruz. El mismo Satanás que en Mateo 4 ya antes ha tentado a Jesús para hacerlo caer, es el mismo Satanás que ahora está tentando a Jesús por medio de estos escribas y fariseos para volver a hacerlo caer. De hecho, no es coincidencia que en Mateo 4 Satanás tienta a Jesús en 3 ocasiones. Y en esta ocasión, en Mateo 22, en 3 ocasiones los escribas y fariseos se acercan a Jesús para hacerle preguntas, tentándolo para hacerlo caer. Es una manera de Mateo decirnos, el mismo Satanás que ya 3 veces intentó hacer caer al Salvador, lo está haciendo de nuevo. 3 veces nuevamente, ahora a través de agentes humanos. Sin embargo, como digo, no es coincidencia que este pasaje esté aquí justo cuando la Pascua estaba siendo celebrada, justo cuando estaban en el templo donde los corderos eran sacrificados. No es coincidencia porque el mismo Dios que en Éxodo 12:3 mandó que los corderos se examinaran antes de ser ejecutados, o que mandó que los corderos se examinaran antes de ser sacrificados, es el mismo Dios que ahora está examinando a su propio Hijo antes de que fuese a ser sacrificado en la cruz del Calvario. Por eso es que le digo, este pasaje no se reduce a paga tus impuestos,
No se reduce ni siquiera a decir la resurrección es bíblica, aunque esas dos cosas son verdaderas. Este pasaje, hermano, está aquí para que tú tengas una seguridad. ¿Quieres saber el tipo de ataques que recibirás tú a través de Satanás? ¿O quieres tú notar el tipo de ataques que Satanás lanzará contra ti? Mira este pasaje. Porque Satanás no atacaba de esta manera, sigue atacando de esa manera. Satanás no cuestionaba de esa manera a través de hombres impíos. Satanás sigue cuestionando a través de hombres impíos. ¿Quieres saber tú el tipo de ataques que recibirás en la vida cristiana? Mira a este pasaje y cómo la voz de Satanás muchas veces es inconfundible con la voz de los hombres que nos rodean y que nos quieren hacer dudar. Pero al mismo tiempo, ¿quieres tú ver dónde está la victoria de la tentación? Mira este pasaje, hermano. Y déjame te digo, la victoria sobre la tentación no está en ti, no está solamente en entender, solamente en memorizarte ciertos versículos. A veces decimos, así como Jesús se memorizó las respuestas correctas para Satanás y para los fariseos, así nosotros memoricemos la respuesta correcta y la tentación se irá. Pero hermanos, seamos honestos, cuando usted peca, ¿no le ha pasado que peca? Y mientras está pecando, sabe que está pecando y podría citar muchos versículos contra su pecado y aún así lo sigue cometiendo. ¿No le ha pasado que peca con la cabeza llena de entendimiento? Bueno, eso debería decirme, sí, la Biblia es importante para yo luchar contra la tentación, pero ¿sabe qué es lo más importante para yo luchar contra la tentación? Conocer al que venció la tentación por usted y por mí. Sin el conocimiento del que venció la tentación, usted va a vivir estancado a la tentación. Por eso, mientras vayamos nosotros leyendo este pasaje, hermano, no escuches este pasaje solamente como un tipo de regla moral, o no escuches este pasaje como un tipo de debate en el que nosotros somos espectadores y estamos viendo cómo Jesús debatía con estos hombres. No. Mientras vayamos por este pasaje, presta atención a el tipo de tentación que vas a enfrentar cuando salgas de aquí o aquí y el tipo de Salvador que tienes que conocer para aprender a depender en medio de la tentación. Por eso es que yo he titulado este sermón El Cordero siendo examinado, porque realmente lo que vemos aquí es una examinación de cómo Dios está presentando a su Hijo como su Hijo impecable, como aquel que no peca y no puede pecar, y cómo Dios está presentando a su Hijo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, vamos a ver este pasaje, y lo primero que me gustaría que notemos es cómo comienzan los fariseos y los escribas a tentar al Señor Jesucristo y cómo luce la tentación. Note versículos del 15 al 17, cuando el Señor Jesucristo ha terminado su parábola, les ha tirado piedras en 3 ocasiones, ahora toca el turno de los fariseos de hablar y dice que entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Si usted nota, cuando vemos este pasaje, aunque ciertamente Mateo nos dice que la intención de estos discípulos de los fariseos era sorprender a Jesús en una mala palabra o sorprender a Jesús en un error para después señalarlo, algo interesante que el texto nos muestra es que la intención era destruir, pero comienzan halagando más que destruyendo. Usted nota, algo que el texto nos muestra es que cuando estaban tratando de atacar a Jesús, no se notaba que lo querían atacar.
Cuando quisieron tentar o cuando tentaron a Jesús, esto Jesús lo describe como una tentación más adelante y no se describe como algo destructivo. De hecho, muchas de las cosas que le dicen son correctas. Le dicen, sabemos que eres un maestro que enseñas el camino de la verdad. Eso era cierto. Le dicen no solamente eso, sino que era un amante de la verdad y que es alguien que no mira la apariencia de los hombres. Realmente, hermanos, el problema de esto no es que estuviesen diciendo mentiras, porque todo eso es verdad. Jesús ama la verdad, Jesús es la verdad. Jesús no mira la apariencia del hombre porque Jehová no mira la apariencia, sino que mira el corazón. Eso es verdad. Todas esas cosas son verdad. Entonces, ¿cuál es el problema de este pasaje, hermano? ¿O cuál es el problema de estos fariseos? Que cuando Satanás quiso tentar a Jesús a través de estos hombres, en lugar de mandarles hombres que vinieran a destruir, les mandó hombres que vinieran a adular. ¿Y qué es adular? Hablar maravillas en exceso de alguien. Si nota usted, hermano, que la razón por la que la tentación que están trayendo a Jesús es peligrosa, no es porque pone en peligro la vida de las personas, sino porque pone en peligro el corazón. Las tentaciones más peligrosas, hermanos, no van a poner en peligro tu vida muchas veces, van a poner en peligro tu corazón. De hecho, esto es interesante, que algo que nos muestra el pasaje es que la adulación, o cuando una persona te quiere esclavizar, no te dice que te quiere destruir, te dice que eres maravilloso. Por eso es que una de las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, es cuando nosotros hablamos y cuando nosotros escuchamos. Tenemos que tener cuidado con lo que nosotros decimos de nuestros hermanos y tenemos que tener cuidado con lo que nuestros hermanos dicen de nosotros. Porque irónicamente, ¿sabe qué es lo que muchas veces sucede? Que nosotros vivimos incómodos y preocupados de que las personas nos critiquen, cuando en realidad lo que realmente nos destruye no es lo que la gente nos critique, sino que la gente nos felicite. Hermano, ¿alguna vez te has quejado tú de las críticas? O déjame te lo pregunto de esta manera, ¿alguna vez te has quejado tú de la falta de atención que la gente te pone? De que haces algo y nadie te lo reconoce. Bueno, tu alma corre más peligro cuando está siendo reconocido que cuando está siendo olvidado. Reconocer que vamos a ser olvidados es bueno. Sentir que tenemos que ser reconocidos es malo. Dijo Salomón mismo en Proverbios 29:5 que el que adula a su prójimo le tiende una trampa ante sus pies. Y la imagen que nos da aquí es el que adula a su prójimo, lo adula no porque piensa que su prójimo es todas las cosas buenas que él dice, sino porque de alguna manera adular a las personas que nos rodean es una manera de amarrar a las personas para que hagan nuestra voluntad. Y eso es lo que están tratando de hacer los discípulos. Los discípulos de los fariseos están tratando de amarrar a Jesús para que Jesús termine siendo preso de los deseos de ellos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que están tratando de amarrar a Jesús de tal manera que cuando le dicen tú eres un hombre que habla la verdad, Jesús termine hablando la verdad que ellos quieren escuchar, no la verdad que él tiene que decir. Es muy similar y posiblemente usted lo ha experimentado. ¿Qué es lo que sus hijos hacen cuando quieren un permiso difícil de conseguir? Mamá, tú que eres tan buena. Y ya la comprometen, porque ahora ellos son los que determinan que es bueno. O mamá, tú que eres tan paciente. Ya la comprometieron porque le van a confesar un pecado del cual merece un regaño y ahora ellos quieren definir lo que es la paciencia. Es lo que estaban haciendo estos fariseos. Estaban diciéndole, sabemos que tú amas la verdad, pero más te vale que la verdad que tú amas sea la verdad que yo quiero escuchar. Es lo que muchas veces hacen las personas cuando te quieren controlar. Hermano, si algún día tú no escuchas a alguien felicitándote, no te preocupes, preocúpate cuando escuches felicitaciones de todos lados.
Si hablas y nadie aplaude, no te preocupes, preocúpate cuando hablas y todo el mundo aplaude y todo el mundo piensa que lo que tú dices es la única manera de entender la verdad. Hermano, preocúpate porque eso, según Salomón, estás siendo tentado y estás siendo encerrado en el lazo de tu prójimo. Nuevamente, note cómo lo dice Salomón. El que adula a su prójimo le tiende una trampa ante sus pies. Así que, ¿cuál es el problema con la tentación? Que tiene el propósito de destruir a Jesús, pero no tiene la apariencia de algo peligroso. Hermanos, escucha esto muy bien, porque yo creo que si algún día nosotros como cristianos caemos, no vamos a caer ante una tentación que nos representa un peligro, vamos a caer ante una tentación que nos representa un placer. Es decir, a veces nosotros nos preocupamos de la persecución que se puede levantar contra la iglesia. Hermano, no te preocupes de la persecución. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia, a como está el día de hoy, yo creo que ni siquiera tiene necesidad Satanás de perseguirla. ¿Sabes por qué? Porque la está seduciendo. Vivimos muy preocupados de la persecución y se nos olvida que también existe la reducción. Vivimos preocupados de que se nos persiga en el trabajo por ser cristianos, cuando en realidad deberíamos vivir preocupados de que se nos felicita en el trabajo porque nadie sabe que somos cristianos. A veces estamos preocupados al revés. Pastor, ¿qué voy a hacer si el día de mañana se levanta una persecución? No, ¿qué estás haciendo el día de hoy cuando todo el mundo te felicita? ¿Estás creyendo todas las cosas maravillosas que se dicen de ti? ¿Te estás volviendo presa o un preso, un esclavo del que habla bien de ti? ¿O estás siendo fiel a la verdad, no a los halagos? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Te mueve el amor por la verdad o el amor por los halagos que te hace y que te trae el hablar la verdad? Alguien una vez preguntó que lo que sea que tú estás haciendo, hermano, ¿lo estás haciendo para la gloria de Dios o lo estás haciendo en el nombre de Dios para tu gloria? Son dos cosas bien distintas. Vas a trabajar mañana, ¿lo estás haciendo para la gloria de Dios o lo estás haciendo en el nombre de Dios para tu gloria? ¿Qué quiere decir eso? Lo que sea que haces, lo estás haciendo y diciendo: Señor, ayúdame a hacer esto y ayúdame a no enojarme cuando se reconoce a otros más que a mí, ayúdame a no enojarme cuando no recibo adulaciones, o lo estás haciendo en el nombre del Señor y enojado cuando no recibes tú el crédito. Hermano, ten mucho cuidado, porque si algo tenemos seguro es que este país en el que vivimos no nos está tratando de perseguir porque ya nos ha seducido. ¿Quieres saber qué tan seducido está en la iglesia por este país? Espérense 3 años que haya elecciones y los cristianos van a estar apoyando al candidato a la iglesia y maltratando al candidato que se opone a la iglesia. Así de seducidos estamos, que sentimos que elegimos rey cada 4 años. Así de seducidos estamos, que sentimos que merecemos a alguien que nos reconozca y nos trate bien. Y nos duele el hecho de sentir que alguien nos puede maltratar por la fe. Hermano, note que eso era lo que querían hacer los fariseos con Jesús. Estaban diciendo: Señor, tú eres esta persona, ahora vive a mis expectativas. Por eso es que la adulación es peligrosa. Tú adulas cuando quieres controlar a alguien, o tú recibes adulación cuando tú estás siendo controlado. Y por eso note cómo responden o cómo le preguntan. Primero, la adulación. Señor, tú amas la verdad. Señor, tú no miras la apariencia. Y después la trampa. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, y note de qué corazón vienen las adulaciones, conociendo la malicia de ellos. Otras versiones dicen: conociendo los malos pensamientos de ellos. Es decir, decían cosas verdaderas con pensamientos perversos. Por eso, una vez más,
Tú no desconfíes tanto del que no te dice nada, desconfía mucho del que te dice cosas bonitas todo el tiempo. Conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. ¿Sí nota cómo Jesús conecta estas palabras con Satanás? La palabra que aquí se utiliza como tentáis es la misma que se utiliza en Mateo 4 cuando dice que Jesús fue tentado por Satanás. Es como si les estuviese diciendo, si parafraseáramos esto, les está diciendo: ¿por qué me tientan, satánicos? ¿Por qué ustedes tienen la boca llena de palabras bonitas y el corazón lleno de palabras perversas? Así es como se ve un satánico. Todo el tiempo adulando para conseguir sus propósitos. Pablo mismo dice que Satanás, el mayor peligro de Satanás no es que es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Eso es peligroso, pero el mayor peligro de Satanás es que es un ángel que se viste de ángel de luz. Es el mayor peligro de Satanás. Cuando nos quiere devorar y levanta a las huestes para que destruyan a la iglesia, entendemos que Satanás no es nuestro amigo. Cuando nos comienza a coquetear, decimos: a lo mejor el diablo no es tan malo como parece. A lo mejor el hombre no es tan malo como a veces parece y exageramos. ¿Por qué? Porque cuando Satanás quiere destruir, entra como una serpiente de una manera astuta, habla bonito, hace sentir bonito, pero destruye con la misma dulzura que seduce, con esa misma dulzura envenena. Piénselo de esta manera. Fue Satanás el que utilizó a los judíos y gentiles para traer aflicción a Jesús cuando lo crucificaron. Pero antes de levantar a los judíos contra Jesús para que lo crucificaran, levantó a Judas para que le diera un beso. Con un beso fue que Satanás entregó a Jesús, o con un beso fue que Satanás atacó a Jesús, con un beso a través de Judas. Por eso es que Jesús aquí describe esto como una tentación de Satanás. ¿Por qué me tientan? Dice el Señor Jesucristo. Les dice: hipócritas. ¿Por qué? ¿Por qué hipócritas? Porque el Señor Jesucristo sabe lo que ellos quieren hacer. Es decir, lo malo no es que le hayan preguntado a Jesús si era lícito o no pagar impuestos al César. Lo malo es el contexto en el que le hicieron esa pregunta. Note que el texto dice que vinieron los escribas, los fariseos, los discípulos de los fariseos, y que vinieron también los herodianos. ¿Esto sabe por qué era peligroso? Porque pusieron a Jesús en una trampa perfectamente humana, o en una trampa humanamente hablando perfecta. Si Jesús decía que era lícito pagar impuestos al César, los judíos que hasta ahora lo estaban apoyando lo iban a ver como un traidor. Y no solamente eso, sino que en aquel tiempo pagar impuestos no era solamente una obligación civil, sino que hasta cierto sentido era una obligación religiosa y era un acto de idolatría en muchas ocasiones. ¿Sabe por qué? Porque la moneda con la que se pagaba el impuesto decía que el César es Dios, que el emperador es Dios. Así que muchas veces, en muchas ocasiones se utilizaba como un tipo de idolatría al César el pagar impuestos. Yo creo que las cosas no han cambiado mucho, porque hoy en día no tenemos un emperador, pero seguimos teniendo gente que se inclina ante el César. Así que el plan de los fariseos era perfecto. Ellos decían: si dice que sí, lo acusamos de idolatría, citando Éxodo 20, versículos 3 y 4. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen de nada que esté en los cielos. Así que si dice que sí, le echamos al pueblo en contra, y el pueblo que ahora lo apoya, ahora comenzará a rechazarlo y lo comenzarán a tratar como un blasfemo por inclinarse y por adorar de manera con idolatría al César. Si dice que no, ahí están los herodianos. Y los herodianos eran fieles al César. Déjame lo pongo en contexto. Es como si el día de hoy paráramos a Jesús
enfrente de un republicano y un demócrata. ¿Con cuál de los dos se llevaría mejor Jesús? Aquí si usted es demócrata va a decir, pastor, con los demócratas. Si usted es republicano diría, pastor, con los republicanos, porque son conservadores. Bueno, aquí había dos grupos. Uno era conservador, que creía en la palabra, que cuidaba el alma del pueblo, supuestamente. Había otro grupo que era más nacionalista, que era un poco más, inclinado a los deseos del Imperio Romano. ¿Y sabe con cuál se llevó Jesús? Con ninguno. Vaya sorpresa. Hermano, si el Jesús que tú crees encaja con un sistema de este mundo, el Jesús que tú crees no es el Jesús de la Biblia. Si el Jesús que tú crees se lleva muy bien con los republicanos, tú crees en un Jesús republicano, pero no en el Jesús de la Biblia. O si el Jesús que tú crees se lleva muy bien con los demócratas, encaja muy bien con los demócratas, posiblemente tú crees genuinamente en un Jesús demócrata, pero no es el Jesús de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, en el momento que tratas de encerrarlo en estas dos cosas, cuando tú ves quién es Él, te das cuenta que Él no vino ni a favor de uno ni a favor del otro, sino que Él vino a salvar tanto al uno como al otro. Así que ten mucho cuidado, porque el contexto en el que se encontraba Jesús aquí no era muy distinto al nuestro, y Jesús no se casó con ninguno de los dos. Jesús estaba siendo amenazado por ambos. Y esa es una cosa que nosotros no entendemos, hermanos, que si Jesús viniese y se parara en este país, no sería bienvenido por nadie. Ni por los conservadores, no sería bienvenido por nadie. ¿Sabes por qué? Porque Él expone el pecado del hombre. Él no expone lo que está mal en la sociedad. No comienza por ahí, comienza exponiendo lo que está mal en el hombre. Y por eso Jesús les está diciendo, tanto el uno como el otro son hipócritas. Y tanto el uno como el otro lo ven a Jesús como un enemigo, y de esa misma manera en ese Jesús nosotros debemos creer, no en el que tiene la necesidad de utilizar un partido político, sino en el Jesús que es rey por sí mismo, y en el Jesús que no necesita depender de nadie, sino en el que todos pueden depender. Hermano, ese es el Jesús en el que tú crees. Porque estos fariseos trataron de poner una trampa a Jesús, y Jesús no se inclinó ni para un lado, ni para el otro. Por eso es que note que Jesús les dice, hipócritas, ustedes me tientan. Al mismo tiempo, note que Jesús les dice en el versículo 19, mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, y aquí la pregunta es, ¿a favor de quién está Jesús? ¿Es lícito o no? ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Hermano, esto es posiblemente las palabras más cortas que tienen repercusiones más profundas para saber cómo nosotros nos relacionamos como iglesia con el estado en el que vivimos. No con el estado de Utah, sino con el gobierno en el que vivimos. Porque note que lo que ellos entendieron es que Jesús no estaba cayendo en su juego, sino que estaba cambiando las reglas del juego. Por eso dice en el versículo 22 que oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Porque dijeron, ok, ¿qué pregunté? Pregunté que si era lícito y él no me respondió ni sí ni no. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? La razón por la que Jesús les está diciendo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, es porque Jesús les está diciendo, ustedes saben de quién es la moneda que traen ahí. La moneda tiene el rostro de César, así que les está diciendo, ni voy a responder si es lícito o no. Lo que voy a decir es, parte de la voluntad de Dios es aprender a convivir con César sin adorar a César, mientras le somos leales a Dios. ¿Es lícito? Pues Jesús dice, dale al César lo que es del César. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el César tiene poder? No, que Dios le ha dado poder al César.
Por eso es que el Señor Jesucristo, algo que está diciendo es, parte de aprender a vivir bajo la voluntad de Dios es aprender a someterse a los gobernantes que han sido puestos por Dios sin tratarlos como si ellos fueran Dios. Parte de aprender a vivir bajo la voluntad de Dios es entender que los gobernantes han sido puestos por Dios, que los gobernantes están bajo el control de Dios, que los gobernantes han recibido poder de parte y autoridad de parte de Dios, pero al mismo tiempo es entender que los gobernantes no toman el lugar de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo decía en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Si nota que Pablo dice que las autoridades sí son superiores a nosotros, que están por encima de nosotros. ¿Y por qué están por encima de nosotros? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que Jesús les está diciendo, la pregunta de ustedes es incorrecta. La pregunta no es si es lícito someterse al César. La pregunta debería de ser, ¿cómo nos sometemos al César sin idolatrarlo ni darle la espalda a Dios? Y nota nuevamente el apóstol Pablo, sométase toda persona a la autoridad superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Hermano, ¿sabes quién puso el presidente que tanto odias? ¿Sabes quién lo puso a gobernar ahí? Dios. Por eso es que nuestra mayor motivación para someternos a un presidente no es que nos cae bien. Es que no podemos nosotros insultar a esos gobernantes sin insultar la providencia de Dios. ¿Quiénes fueron los animales que eligieron a tal presidente? Bueno, detrás de esas personas hay un Dios soberano que quiso que ese presidente estuviera ahí. Sí, pero está destruyendo el país. Bueno, posiblemente Dios está destruyendo el país a través de él. Porque decía Juan Calvino, cuando Dios quiere juzgar a una nación, le da gobernantes perversos. Así que ten mucho cuidado cuando tú hablas de los gobernantes, no porque nosotros queramos o porque nosotros estemos de acuerdo con ellos, no, porque nosotros no podemos ofender o renegar o de alguna manera maldecirlos sin maldecir al que los puso ahí. Por eso la mayor motivación que tú y yo tenemos para someternos de una manera debida a nuestros gobernantes es que sabemos que Dios nos puso ahí. Y en esto déjame ser cuidadoso, porque alguien puede decir, sí, pastor, a mí me gusta el que está ahorita. Pero hermano, déjame te digo esto. Es idolatría someterte a un mandatario porque te cae bien. Si esa es tu mayor motivación para someterte al mandatario, eso es idolatría. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo que él sea tu motivación para someterte a él. Es idolatría que alguien obedezca a ciegas a un mandatario. También es idolatría que alguien odie a un mandatario solamente porque odia al otro. Alguien ama al presidente que está hoy porque el que estaba antes lo odio, entonces ya amo a este y odio a los otros. Hermano, ese no es el punto de Pablo, ese no es el punto de Jesús. El punto de Pablo y el punto de Jesús es cuando tú aprendes a ver cómo Dios es soberano, cómo Dios en su providencia pone a unos y quita a otros. Tú aprendes a amar no al político que te gobierna, sino al Dios que gobierna sobre los políticos. Y eso es bien distinto. Es muy distinto, por eso ten mucho cuidado cuando tú reniegas de quienes nos gobiernan. Ten mucho cuidado cuando tú defiendes a quien nos gobierna. Porque Jesús no está diciendo ni la una cosa ni la otra. Jesús no está diciendo, enséñenme la imagen la imagen de la moneda. Ahí está el rostro de César. Entonces Jesús no está diciendo, yo estoy de acuerdo con César. Lo que Jesús está diciendo, César está puesto ahí por Dios. Y yo no estoy de acuerdo con César, pero estoy de acuerdo con Dios. No estoy diciendo yo aquí, ahora vaya y besen los pies a los políticos. Ahora vaya y no cuestione a los políticos. De hecho, si usted no los cuestiona, usted es parte del problema. Usted es el problema.
Lo que estoy diciendo es, no hay nada de malo en cuestionar, no hay nada de malo estar en desacuerdo. Lo malo es sentir que nosotros nos podemos rebelar cuando alguien no nos gusta. Sí hay tiempo de rebelarnos, pero ¿sabes cuál es el tiempo de rebelarse contra los que nos gobiernan? Hechos 5:29, dice el apóstol Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por tanto, si nuestra rebelión contra el Estado no proviene de la palabra de Dios, estamos en rebelión contra Dios. El único momento en el que yo me puedo rebelar contra el Estado es cuando esa rebelión proviene de la palabra de Dios. Cuando estoy en un punto de decir, si obedezco al Estado, estoy desobedeciendo a Dios. Ahí la desobediencia al Estado se vuelve una obligación. Si obedezco a tal gobernante, estoy desobedeciendo a Dios. Ahí la desobediencia al Estado se vuelve una obligación. Y ahí, hermano, tú no debes orar al Señor para que te ayude a entender cómo. No debes orar para que te ayude a entender si debes obedecer o no. Tienes que orar para que el Señor te ayude a desobedecer. Hay veces que tenemos un gobernante claramente perverso y decimos, no sé si eso lo debo obedecer o no. ¿Te imaginas los cristianos que estaban bajo Hitler? Cuando Hitler estaba matando judíos y los cristianos dijeran, no sé si los tengo que matar o no. A lo mejor un poquillo. Voy a orar por sabiduría, a ver si Dios quiere que yo mate a este judío. No, en ese momento era tiempo no de orar por sabiduría para saber qué debo hacer, sino orar por valentía para hacer lo que sé que estoy llamado a hacer. Así que ten mucho cuidado, hermano, porque la desobediencia es bíblica, la desobediencia contra el Estado es bíblica, siempre y cuando la desobediencia provenga de la palabra de Dios. Si tú desobedeces las leyes del que está ahora, porque te gusta más el que estaba antes, estás viviendo en idolatría al Estado. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con esta área, porque yo creo que esta es una de las áreas más descuidadas por los cristianos. Jesús está diciendo, denle al César lo que es del César. ¿Por qué? Porque la moneda le pertenece a César. De hecho, una mejor traducción no es darle al César lo que es del César, sino devuélvanle al César lo que es del César. Como si yo nos dijera, la cara de quién tiene el billete de $1, de George Washington. Entonces ese billete es de Washington, devuélveselo. Ese billete no es tuyo, devuélveselo, está bien. Entonces, ¿es lícito pagar? Sí. ¿Es lícito o es necesario obedecer? Sí. ¿Es bíblico honrar? Sí. Pero tenga mucho cuidado con confundir honrar con adorar. Tenga mucho cuidado en confundir honrar con idolatrar. Y note que ese es el punto de Jesús. Dice Jesús, ¿de quién es la moneda? ¿De quién es el rostro de la moneda? Del César. Dice, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y este pasaje muchas veces se ha utilizado de una manera un poquito extraña. Hay quienes dicen que aquí Jesús está diciendo, así como la moneda era del César y tenemos que pagar impuestos al César, así está diciendo, páguenle al César los impuestos y tráiganle a Dios las ofrendas. ¿No ha escuchado usted que se utiliza ese pasaje de esta manera? Pero hermano, ese no es el punto de este pasaje. Está diciendo el Señor Jesucristo, la moneda tiene la imagen de César, por tanto, la moneda le pertenece a César. Pero por otro lado está diciendo, tú tienes la imagen de Dios, por tanto, tú le perteneces a Dios. La moneda es de César porque la imagen de César está ahí. La imagen de Dios está en ti, como dice Génesis capítulo 1, por tanto, tú eres de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Honra al César con tu dinero, honra al César dando lo que le corresponde, pero jamás honres a César dándote a ti mismo y entregándote tú mismo a él. Es decir, cuando tú te dedicas a defender a tus gobernantes, hermano, tú ya cruzaste la línea. Tú ya no eres no solamente el dinero que traes en la bolsa es de César, tú le estás diciendo a César, yo soy tuyo. Y Jesús está diciendo que César se quede con el dinero, que también es de Dios,
pero tú perteneces a Dios. Así que en un sentido está diciendo, honra a César, pero adora solo a Dios. ¿Y cómo nosotros vemos la importancia de entender esto, hermano? Porque saber que somos hechos a la imagen de Dios es saber que pertenecemos a Dios, y es saber que es Dios el que gobierna sobre todo lo que a nosotros nos sucede el día de hoy. ¿Quién gobierna? El que Dios quiere que gobierne. ¿Quién va a gobernar mañana? El que Dios quiera poner. ¿El país va a mejorar o va a empeorar? Conforme a la voluntad del Señor mejorará, conforme a la voluntad del Señor empeorará. Pero ¿qué está diciendo el Señor? Pon los ojos a quien tú le perteneces, porque ese es el único gobernante que a ti debería interesarte. Hermano, ¿qué tanto nosotros hemos visto este país ya como nuestro hogar? ¿Te preocupa que caiga este país? Pastor, es que aquí yo tengo la vida. Aquí tengo mi casa ya. Aquí tengo mi trabajo. Hermano, tú perteneces a aquel de quien imagen tú cargas, y cargar la imagen de Dios debería recordarte que fuiste hecho para Él y que Él gobierna para guardarte a ti, para guiarte a ti y para moldearte a ti. Por eso, en este nuevo año que empezamos, tú no te pongas a pensar tanto quién gobierna sobre el mundo, ponte a pensar principalmente quién creó al mundo, quién es el dueño del mundo, quién ordena lo que sucede en el mundo, y quién es el que ordena lo que sucede en tu vida. A veces es más fácil pensar que Dios gobierna el mundo a pensar que Dios gobierna la vida de nosotros, ¿no? Cae una bomba por allá en Afganistán, mata a 500 personas, bueno, Dios es soberano. Pierdo el trabajo, ya me olvidó que Dios es soberano. Es más fácil saber que Dios gobierna el mundo que saber que Dios gobierna nuestras vidas. De hecho, nos gusta que Dios gobierne el mundo, no nos gusta tanto que Dios gobierne nuestras vidas, pero entender que Dios, que tienes la imagen de Dios en Él, es entender que Dios te trata a ti como si tú fueses el único ser creado sobre la tierra. De esa manera gobierna Dios tu vida, y de esa manera deberías tú obedecer al Señor con tu vida. Tener la imagen de Él es reconocer que fuimos creados para regresarle a Él lo que Él nos ha dado. Por eso en este nuevo año nuevamente, recuerda, si algo nos enseñó el año pasado, hermano, es que los planes que tenías posiblemente no se cumplieron. ¿Cuántos aquí propusieron planes que no se cumplieron? ¿O cuántos aquí les sucedieron cosas que no planearon? O si se le murió un familiar, le aseguro que usted no lo planeó. Y si usted lo planeó, usted es un delincuente, tiene que ir a la cárcel. Se nos murieron familiares que no planeamos que se murieran, pero que Dios determinó que ya no vivirían más. Perdimos cosas que no queríamos perder, pero que Dios determinó que ya no deberíamos tener. Este año no va a salir como tú planeas, pero tú llevas la imagen de Dios en ti. ¿Y cuál es la tarea entonces? Planear el año, no hay nada de malo, pero esa no es la tarea. La tarea es darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Aquello que porta la imagen de Dios es de Dios. Tú eres de Dios, tú perteneces a Dios. De hecho, aun si tú estás aquí y no crees en Cristo, tú perteneces a Dios, y tu peor pecado es actuar como si no le pertenecieras. Por eso dice Jesús, deja que el César se quede con el dinero, pero que no se le ocurra quedarte con su corazón. Dale el dinero, pero no le dejes el alma. ¿Y por qué esto es importante, hermano? Porque así vivió Jesús. Jesús no fue hecho a la imagen de Dios. Jesús es la imagen de Dios. Y fue Jesús el que como imagen de Dios obedeció al Señor Jesús, obedeció al Padre. Fue Jesús como imagen de Dios que hizo la voluntad del Padre, predicó la palabra del Padre, se sometió al Padre mientras estuvo en la carne. Y fue Jesús que como la imagen de Dios recreó la imagen de Dios en nosotros. Dice Hebreos 1:3 que Jesús, siendo la imagen misma de su sustancia, de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Está diciendo el autor de Hebreos, Jesús es el ejemplo y el medio para cumplir el ejemplo.
Jesús es la imagen de Dios, obedeció la voluntad de Dios. Tú eres creado a la imagen de Dios, obedece la voluntad de Dios y puedes hacerlo por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti. Por eso es que Jesús es el ejemplo y es el medio. Él es la imagen de Dios y Él es el que restaura la imagen de Dios en nosotros que el pecado vino a dañar. Decía Atanasio, uno de los padres de la iglesia, que el verbo de Dios se presentó en su propia persona. ¿Y para qué vino Jesús en su propia persona? ¿Para qué fue a la cruz del Calvario? Para que la imagen del Padre pudiera recrear al hombre que existe a su imagen. Eso suena como trabalenguas, ¿verdad? Para que la imagen del Padre, Jesús, la imagen del Padre, en la cruz murió, resucitó, para que la imagen de Dios fuese recreada en ti a través de su sufrimiento. Así que, hermano, no hay razón para vivir inclinados ante nuestros gobernantes cuando tenemos un rey que murió por nosotros en la cruz del Calvario. No hay razón para tenerles miedo y no hay tampoco razón para inclinarnos ante ellos. No hay razón para aplaudirlos, pero tampoco hay razón para amargarnos cuando hacen cosas que no son dignas de ser aplaudidas. No hay razón para exaltarlos, pero tampoco es razón para nosotros pecar contra Dios cuando no los destruye, cuando nosotros queremos. ¿Por qué? Porque el Rey fue destruido por nosotros en la cruz del Calvario. Hermano, ¿qué importa quién se siente en la Casa Blanca si el Señor Jesucristo sigue sentado en su trono de gloria? No importa. Es una cosa que nos debería tener sin cuidado. Al mismo tiempo, Él sigue sentado en su trono de gloria. Eso debería hacernos no amargarnos por quien se siente en la Casa Blanca. Como digo, no vivir para hacer nuestra meta de vida hablar mal de ellos. Que por eso está prohibido en la Escritura. Por eso usted haga como yo. Yo no hablo mal de los gobernantes, yo me espero a que terminen. Ya que terminen, hablo mal de ellos. Ya no son gobernantes. Me estoy jugando. Hermano, pero lo que quiero llegar es, si Cristo restauró la imagen de Dios en ti, no hay razón para que tú vivas perdido en quién gobierna acá, quién gobierna allá. Cumple tu deber con ellos, pero principalmente cumple tu deber con Dios. Así que lo primero que estos fariseos hacen es poner a Jesús contra las cuerdas, y yo debo admitir que la manera en la que lo pusieron contra las cuerdas fue bastante buena. Realmente a mí me ponen ahí y yo pierdo. Me hubiese matado el César o me hubiese matado el pueblo. Alguien decía que ese era un método perfecto para arrinconar a alguien. El único problema es que se trataba de Jesús. Así que lo primero que hacen es poner a Jesús contra el César, y Jesús no es destruido ni por el pueblo ni por el César. Lo segundo que hacen, viene otro grupo y nos dice en los versículos 23 al 28 unas palabras que voy a parafrasear, que llegan los saduceos, estos hombres que no creían en la resurrección, citando a Moisés porque ahora quieren poner a Jesús contra Moisés. Jesús contra César, primer examen, pasado. Ahora, dicen, ahora Jesús contra Moisés. ¿Y qué están haciendo los saduceos? Están poniendo un caso. Ellos dicen, había un hombre entre nosotros que tuvo 7 esposas. Perdón, una mujer que tuvo 7 esposos. Todos se murieron. En la resurrección, ¿cuál de ellos se va a quedar con ella? Ellos no creían en la resurrección. Están haciendo algo muy similar a lo que hacen muchas personas el día de hoy. Usted lo ha escuchado posiblemente los que aprueban y promueven el aborto. Pero ¿qué pasa si hay una mujer que iba caminando por la luna y después hay un marciano, abusa de ella sexualmente? ¿Y qué pasa ahí? ¿Puede abortar? Son casos básicamente imposibles. Básicamente lo que están haciendo esto, dice, había una mujer que tuvo 7 esposos y los 7 esposos se murieron. ¿Con cuál se va a casar? ¿Con cuál va a permanecer?
casada en el tiempo de la resurrección. Básicamente lo que los saduceos están haciendo, están diciéndole, ok, tú pudiste pasar el examen contra César, pero tú no puedes pasar el examen contra Moisés. ¿Por qué? Porque una cosa que sucedía con los saduceos es que ellos creían en la palabra de Dios, en los primeros 5 libros del Pentateuco de la Biblia, creían los escritos de Moisés, pero sabemos por este texto y por Hechos 23:5 que ellos no creían en el poder de Dios para resucitar a alguien. Eran un tipo de, hoy se le conoce como deístas. ¿Qué es un deísta? Un deísta es alguien que dice que Dios creó el mundo, pero que después Dios dejó el mundo a un lado y se fue. Y ya a Dios no le interesa el mundo. Es interesante que ese es el tipo de Dios que al ser humano le gusta. Un Dios que puede crear, pero no tiene interés en gobernar. En este caso, un Dios que puede crear el matrimonio, pero que no tiene interés en que le demos cuentas por nuestro matrimonio. Y note cómo responde Jesús. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Jesús está diciendo: el problema de ustedes no es que no entienden cómo Dios nos va a resucitar a los muertos. El problema de ustedes es que no entienden el poder de Dios para gobernar por medio de su palabra. Si no te pones el primer problema que él dice que tienen, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Quiere saber usted, hermano, qué es lo que más odia el hombre? El hombre puede tolerar a Dios o un Dios, pero no puede tolerar a un Dios que hable con poder. Ahí sí ya no. Por eso se inventó el deísmo, esto que le acabo de decir. ¿Que Dios forme al hombre? Sí. ¿Que Dios forme el mundo? También. ¿Que Dios tenga poder en su palabra para decirle al hombre cómo vivir en el mundo? No. ¿Que Dios cree o haya creado el matrimonio? Sí, ¿por qué no? Pero que Dios nos pida cuentas del matrimonio, ahí sí ya no. Y note que Jesús aquí es claro. Jesús no niega que la resurrección cambiará el matrimonio. Dice que cuando Dios resucite o nos resucite de entre los muertos, ya no habrá más matrimonios. Así que disfruten, porque esto no va para siempre. O si no está disfrutando, tenga paciencia, que esto no va para siempre. Pero está diciendo, Jesús no niega que el matrimonio va a cambiar, pero eso no quiere decir, hermano, escúchame bien, ciertamente en la eternidad tú y yo no vamos a estar casados con nadie, pero si tú estás casado el día de hoy, sí vas a ser juzgado como alguien que estuvo casado. Así que muchas cosas que somos hoy no vamos a hacer en la eternidad, pero eso no quiere decir que no nos van a juzgar por lo que somos hoy. ¿Qué quiere decir eso? Yo en la eternidad no voy a ser pastor. Y ¿sabe que yo le doy gracias a Dios por eso? Porque tendremos al gran pastor, que ya los pastores no seremos necesarios. Pero eso no quiere decir que yo no voy a ser juzgado como pastor. Tú no estarás casado en la eternidad, pero no quiere decir que no vas a ser juzgado como hombre casado. No serás padre en la eternidad, pero no quiere decir que no serás juzgado como un padre que fuiste en la tierra. Así que lo que Jesús está diciendo, lo que Jesús está mostrando a estos hombres es el problema de estos hombres. Es que no entienden cómo Dios va a resucitar a los muertos. El problema de estos hombres es que no les gusta un Dios que tenga poder para ordenar el mundo con su palabra. En un sentido, hermano, algo que nos muestra este pasaje es que a nosotros el concepto de Dios solo nos molesta cuando tiene o cuando quiere decirnos qué hacer con nuestras vidas. Pues hay gente que dice, yo creo que Dios existe, pero no quiero que viva en la iglesia. Eso es, yo creo que Dios existe, pero yo quisiera que Dios se quede callado y que no me hable, que no me dirija, que no me vea como una oveja. Es interesante que estas personas trataron de utilizar y citaron a Moisés para decir que Dios no tiene poder para abrir las tumbas y resucitar a los muertos, mientras que el Señor Jesucristo cita a Moisés cuando dice, cita Éxodo 3:6, no para mostrar que Dios no tiene poder, sino para dar a conocer a Dios.
Bueno, les dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y dice que oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Jesús les está diciendo, ustedes están utilizando a Moisés para cerrar las tumbas. O ustedes están utilizando a Moisés para cerrar la tumba y decir que nadie se puede levantar de una tumba, que Dios no lo puede levantar. Y es como si Jesús dijese, ahora yo voy a utilizar a Moisés para abrir el cielo, para mostrarles quién está en el cielo. Por eso note que la pregunta una vez cambia. Jesús nuevamente no responde directamente la pregunta, sino que cambia las reglas del juego. Otra vez les dice, noten que cuando en Éxodo 3:6 Dios se le aparece a Moisés en una zarza ardiente, el Señor no dice, yo era el Dios de Abraham. Dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Yo soy el que soy, aquel que no depende de nadie y aquel que tiene poder para hacer todo. Esto es lo que los teólogos conocen como, esto es la aceidad de Dios. Que Dios no depende de nada, que Dios existe o Dios es por sí mismo. Y está diciendo, para este punto es como si dijese el Señor Jesucristo, la pregunta no es si Dios puede resucitar a un muerto, la pregunta es si Dios puede o si Dios puede perder a los suyos a través de la muerte. Porque nos dice el pasaje paralelo en Lucas 20:38 que Jesús dijo que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque dice Jesús que para Él todos viven. Hermanos, ¿sabes cuál es la gloria del Evangelio? No es que Dios nos puede resucitar solamente, eso es glorioso. Pero la gloria del Evangelio es que Dios nos puede mantener vivos a través de la muerte. ¿Se ha puesto a pensar eso usted alguna vez, hermano? ¿Que usted va a morirse vivo? ¿Que estando vivo o estando muerto va a estar vivo? Se ha puesto a pensar eso, que Dios lo lleva por la muerte, pero mientras vamos por la muerte estamos vivos caminando con el Señor. Así que es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Dios, para Él todos están vivos. La pregunta no es si Él los puede resucitar, la pregunta es si se le pueden morir para empezar. Por eso es que decía el salmista que porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Esa es la gloria del Evangelio, hermano. Que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que, hermano, Jesús contra el César, Jesús es victorioso. Jesús contra Moisés, Jesús es victorioso, porque de Moisés, de Jesús habló Moisés, él mismo lo dice, las escrituras son las que dan testimonio de mí. ¿Y qué hizo la gente? Dice que la gente se maravillaba. ¿Cuál es el problema con eso? Que dijeron, wow, qué predicador, pero no dijeron, wow, qué salvador. Tú puedes escuchar las palabras de Jesús y salir de aquí conmovido, pero sin fe sales de aquí como su enemigo. Así que si tú estás aquí y no has creído en Cristo, la meta el día de hoy no es que tú salgas conmovido, no es que tú salgas emocionado, la meta es que tú salgas de aquí no diciendo qué sabio es Jesús, sino qué necesidad tengo yo de Jesús. La meta no es que tú digas es un salvador, sino que tú digas es mi salvador porque he creído en Él. Así que si no lo has hecho, cree en Él. Cree en Él, porque nota que Jesús no solamente te creó, sino que Jesús puede restaurar la imagen de Dios en ti para que lo obedezcas a Él. Jesús no solamente puede resucitarte, sino que Jesús puede garantizarte la vida aún antes de la resurrección. Qué gozo, hermanos, que nosotros nos podemos morir hoy y seguir vivos. Qué gozo que la muerte no nos puede arrancar de su mano, y qué gozo que Él sigue siendo el gran yo soy. Y si el yo soy está con nosotros,
podemos morir y disfrutar de la vida. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el yo soy. Señor, tú dijiste, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y al mismo tiempo tú dijiste, yo soy la resurrección y la vida. Y el que en mí crea, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros hemos creído en tu Hijo, Padre. Hemos creído que Él es la resurrección, que Él es la vida. Y creemos, Señor, que aunque la muerte, el camino a la muerte será doloroso, la muerte nos ayudará a experimentar la vida, porque hemos creído en tu Hijo. Gracias, Padre, porque podemos leer que tú, Señor, eres Dios nuestro, eternamente y para siempre, y que tú nos guiarás aún más allá de la muerte. Te ruego para que traigas de muerte a vida al que esté aquí y no haya creído en tu Hijo, y pueda ser salvo hoy. En Cristo Jesús. Amén.